Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. Son las 22 horas, 6 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta última conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en nuestra plataforma multimedial, ¿no? WhatsApp, Twitter, web, Facebook, Instagram, tenemos todas las pantallas abiertas para también interactuar con ustedes, como es la tónica, ¿no? En esta nueva plataforma multimedial de Polar, que nos ha ido bastante bien. En lo particular, yo he tenido que capacitarme harto, ¿no? Es difícil ahí poder estar todo el día conectado a las redes sociales, es complicado. Y de repente en el Instagram te tiran una noticia que no la tiran en el Facebook. Hoy día, por ejemplo, el hijo de Cecilia Boloco con Eduardo Menem publicaba y denunciaba a través de Instagram. Pues los más jóvenes son los que ocupan más Instagram. Los no tan jóvenes, pero así como lado medio, son los que ocupan el Twitter. Y nosotros los más adultos estamos más adictos al Facebook. Entonces, son raras esas cosas, pero bueno. Y el Twitter es algo también de inmediatez, porque son solo 140 caracteres. Entonces las redes sociales es una cosa que va cambiando tan grande que un día mi jefe cuando dijo, cuando hagamos esto, ustedes va a ser medio esquizofrénico esta cosa, porque hay tanta cosa que hay, tanta información que sale, claro. Bueno, quiero comenzar el programa de hoy homenajeando y dedicándolo a un gran hombre, a un gran ciudadano, a una buena persona, a un buen profesor, a un buen hombre, a un buen esposo, a un buen padre, a un buen bombero, a un buen peluquero. Me refiero a don Ernesto Santi Cruz, que ahí estamos viendo imágenes en la edición de lo que eso fue hace instantes, ¿no? Yo vengo de la 4ª compañía de bomberos, Bomba Croata, donde se están realizando su velatorio. Pueden ver la guardia, ¿no? de bomberos que son de distintas compañías que van a acompañar en la última morada a don Ernesto Santi Cruz. Mucha gente entregando sus muestras de apoyo, de cariño, de un vecino que se merece lo mejor, de esos vecinos que se preocupaban por los demás, que tenían una flor de piel, y que más de alguna vez, cuando yo por lo menos de chico iba a cortarme el pelo, al que no tenía no le importaba, hacía su corte gratis. Y la verdad que duele cuando se van personas buenas de la comunidad y que dejan un legado tan grande. Don Ernesto Santi Cruz era el tercer bombero más antiguo de Magallanes. Falleció a los 75 años de forma muy fulminante y no se esperaba. Él tenía una queja al corazón, pero finalmente el diagnóstico fue otro y un infarto cerebral fue lo que lo llevó a otra vía. Pero desde allá arriba, pues de lo más alto del cielo, esperemos que lo tengan su alto reino. Así que el velorio está en la 4ª compañía de bomberos y en Cayo Higgins hasta las 22:30, mañana desde las 9 de la mañana, y a las 19:30 va a ser el cortejo fúnebre, porque yo decía ahí, ¿por qué tan tarde? Claro, los funerales de bomberos son distintos a los del resto de las personas. Hay una ceremonia, todo especial. Así que, para usted, amigo, para mi amigo Ernesto Santi Cofré también, para su familia, las condolencias. Este programa dedicado a una persona que se lo merece. Eso y mucho más. Ya. Bueno, noticias que nos golpean, sin duda. Y yo sé, Mario Esquivel, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Que estuviste acompañando a la familia también. Así es, efectivamente. Bueno, yo fui vecino cuando yo vivía un poco allegado en el segundo piso del Instituto de Música, antes de que fuera al colegio francés. Yo viví 11 años, de 1980 hasta el año 90.
Y siempre, obviamente, jugaba, me encontraba con el tío Ernesto ahí. Y bueno, después, obviamente, uno después se fue cortando el pelo también. Claro. Hasta el año 95, cuando yo me fui a Valdivia, regresé el 2004, también estuve ahí me iba a cortar el pelo también ahí. Así que no deja de ser un poco fuerte, es bastante fuerte en realidad. De hecho, supe que fue un derrame cerebral. Él tenía cáncer, pero Sí. no fue el cáncer, No. fue un derrame cerebral. Entonces, claro, si yo lo vi el día viernes, lo vi, estaba vivo, estaba bien. Entonces, Vivito coleante. claro, entonces como igual siempre estos fallecimientos golpean harto cuando son tan de repentinos y de personas que uno conoce tantas décadas, obviamente que a todos, digamos, a toda la comunidad afecta. Claro que sí. Pancho, bueno, igual, Sin duda. tu padre igual está pasando una edad ya que superó la tercera edad y que de repente para nadie es grato cuando un viejo se va de tan forma repentina. No, y sobre todo cuando son personas que Exacto. no han pasado inadvertidos por la Exacto. comunidad. En el Exactamente. caso de Santi, ¿cierto? Era una Y de persona tu que- padre, por eso yo hago Sí. comparando, o sea, Dios quiera que Sí. le queden muchos años más, ¿no? Sí, no, bueno, pues, mi padre está todavía bastante bien, con problemas, digamos, para caminar, pero él no deja de hacer su recorrido diario por la ciudad, ¿cierto? Y a conversar y a mantenerse ocupado en el día. Sí, así es. Claro. Vamos al primer tema hoy día en esta regata. ¿Qué le pareció la regata latinoamericana, Pancho? Bueno, yo diría que es un hecho que ocurre en alguna medida con cierta frecuencia en nuestra región y en donde nosotros, digamos, dimos pie y hicimos una acción, digamos, que está relacionada con no olvidar lo que significó el buque Escuela Esmeralda como lugar de tortura y de apremios en la época de la dictadura. Muchas veces se dice que se debe dar vuelta a la página, y precisamente ese es un tema grave, pensar en que dar vuelta a la página va a provocar o va a significar superar aquellos trágicos momentos que vivieron compatriotas, ciudadanos chilenos en la década que se produjo, ¿cierto?, el golpe de Estado, y más aún cuando en nuestro país seguimos teniendo un ejército que no ha dado respuestas a la justicia en torno a la violación a los derechos humanos, y que sigue manteniendo, ¿cierto?, una doctrina de seguridad nacional, que es la doctrina implantada en la década de los 60 y que todavía se mantiene dentro de las Fuerzas Armadas chilenas, y que tiene que ver con la tesis de que el enemigo interno, ¿y el enemigo interno quién es? Es la gran mayoría del pueblo. Perfecto. Mario, ¿cómo viste esta protesta, esta funa al... Bueno, a mí obviamente, mira, yo, como comentaba, yo reconozco obviamente el derecho que tiene todo ciudadano a expresarse en la vía pública, y en este caso era digamos, un lugar público, el puerto, pero no comparto el fondo. No lo comparto porque estimo de que ya creo que todo el país sabe que ahí se cometieron torturas, pero ninguno de la tripulación que estuvo que estaba, digamos, en la regata había nacido en el año 73. El objeto, que es el buque en sí, tampoco tiene responsabilidad en el asunto. Entonces, estar empañando una regata como esta frente a todo el público que estaba ahí presente, yo creo que no correspondía. Creo que hay otras formas de poder hacer recuerdo de eso. Podría haber sido un escrito en el diario, por ejemplo, una columna. Podría haber sido también, no sé, algo digamos, que haga reclamo de eso, o haga mejor dicho, recuerdo de eso. Pero en medio, digamos, de la regata, encuentro que fue inoportuno. Bueno, en suma, yo la verdad que no estoy de acuerdo con lo que sucedió. Yo creo que a lo mejor lo que podría hacer ahí es que de repente la Armada en una de esas pudiese colocar alguna placa conmemorativa en el buque, en algún lugar, pero de ahí estar constantemente funando, por así decirlo, a la Esmeralda en cada puerto que va, la verdad que no me parece. Especialmente por la tripulación, que no tuvo nada que ver ahí.
¿Y cómo ves eso desde ese punto de vista? Que claro, esa tripulación muchas veces son muchachos de 20 años que no fueron cómplices de las atrocidades que ocurrieron adentro de la Esmeralda. Yo reconozco que incluso hasta un cura falleció al interior. Sí, más allá de eso, no se puede, y voy a insistir en ese punto, soslayar de que las Fuerzas Armadas están creadas o hechas, ¿cierto?, en el caso de nuestro país para defender los intereses de clase, y en este caso están para defender los intereses de la oligarquía, y en función de eso a quienes preparan, ¿cierto?, o quienes pasan por las Fuerzas Armadas o que estudian para ser oficiales, ¿sí?, se les entrega, ¿cierto?, una formación castrense que tiene que ver con eso, y que tiene que ver, por ello aún tenemos este tema de que la oficialidad cualquiera no postula a ser oficial. Por lo tanto, ese es un tema que también es de fondo, porque cuando planteamos este concepto, esta consigna, ¿cierto?, para que nunca más en Chile, precisamente creo que se tiene que avanzar en el terreno de la educación, se tiene que avanzar en el terreno del reconocimiento, y también se tiene que avanzar en que estas instituciones castrenses tienen que terminar de una vez por todas con entregar la información que no han entregado. Yo creo que ahí, a ver, el tema del buque, o sea, por lo menos las personas que estaban ahí reclamaron por los crímenes específicos que estaban dentro del buque, lo cual no me parece la instancia para hacerlo. Otro tema es el asunto de fondo que habla Francisco, porque también eso es discutible, pero en otra instancia, no hay nadie, por lo menos yo creo que nadie del público que estaba ahí presente y que vio esto, asumió o hizo el salto lógico, esto es por una doctrina de la seguridad nacional, con las Fuerzas Armadas. Ahora, yo tengo la impresión de que acá hablan del nunca más, pero hay que tener en consideración que las Fuerzas Armadas, durante el siglo XX, claro, efectivamente, al principio del siglo XX fueron utilizadas precisamente por el parlamentarismo, la oligarquía, como para reprimir movimientos sociales, especialmente lo que pasó en la Escuela Santa María, que fue el año 1907, si no me equivoco, ahí me puede corregir Francisco, y murió mucha gente, pero posteriormente en los años 30 se produjo, por ejemplo, el periodo anárquico chileno. Hubo un golpe de Estado, ¿no es cierto?, contra el presidente Alessandri, y posteriormente hubo una república socialista de 100 días, que fue fundada por militares. Marmaduke Grof era militar, habían varios militares que fueron de tendencia socialista y hicieron un golpe de Estado socialista, 1930 a 1933. De hecho, el Código del Trabajo nació justamente en esa república socialista de los 100 días. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas han tenido también, digamos, digamos, una tendencia en algún momento hacia el socialismo también. Después, durante el Pedro Aguirre Cerda, vino Gabriel González Videla, vino la Guerra Fría, ¿no es cierto?, el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí las Fuerzas Armadas nuevamente son utilizadas para el tema de Pisagua. La ley Mordaza, ¿no es cierto?, y se manda al Partido Comunista, digamos, al norte del país. De hecho, ahí General Pinochet conoce por primera vez a Allende y todo el tema, que era senador en ese momento, y después viene el 73, en que ahí, claro, se habla de nunca más 73, claro, pero resulta de que acá no se habla de que aquí hubo fuerzas organizadas, paramilitarmente, y eso es reconocido por todos, eso hay constancia, eso tuvo la vanguardia organizada del pueblo, el movimiento izquierdista revolucionario, una serie de grupos que trataron de ostentar el monopolio armado que tenían las Fuerzas Armadas en su momento, porque justamente pensaban que podía haber un golpe. Bueno, de hecho sucedió, pero ¿sucedió por qué? Porque hubo una serie de incidentes de violencia política durante esos 3 años de gobierno de Salvador Allende, que si bien él no es responsable porque él no dio ninguna orden, sí él no fue capaz de contener la violencia política que había en ese momento, que era de extrema izquierda especialmente. Estaba Patria Libertad, pero algo muy mínimo comparado con los 100 chilenos que murieron bajo la mano izquierdista en la Unidad Popular, especialmente el MIR, el BOP, Movimiento Campesino Revolucionario. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, claro, las Fuerzas Armadas actúan, digamos, como por reacción. Y claro, y se forma ahí el tema de la doctrina que habla Francisco de la seguridad nacional, que es una doctrina que tanto increíblemente, esto es increíble, porque Eduardo Frei Montalva, Jorge Alessandri Rodríguez y también Salvador Allende
enviaron a la oficialidad de las Fuerzas Armadas chilenas a USARSA, a la Escuela de las Américas, para poder entrenarse en represión y torturas contra guerrilla, acuérdate que estaba Vietnam, estaba el tema argelino también, y las entrenan en eso, y cuando vuelven al país se encuentran con esta situación y se produce eso. Entonces, al final de cuentas, el mismo Estado de Chile, que tanto de centro derecha con Alessandri, DC con Frey y socialista con Salvador Allende, enviaron a esos oficiales a USARSA, a la Escuela de las Américas, independiente si hayan sabido o no hayan sabido lo que pasaba ahí, pero lo hicieron. Entonces las Fuerzas Armadas después aplican, o esos oficiales aplicaron después lo que aprendieron en esas escuelas, que la Escuela de Panamá también se le conoce. Entonces es algo complejo, sumamente fuerte, pero yo rechazo el hecho de que las Fuerzas Armadas estén para defender los intereses de la oligarquía. Yo acá creo que las Fuerzas Armadas ya se han modernizado. El mismo general Juan Emilio Cheira en su momento dijo nunca más, pidió perdón también en el año 2005, si no me equivoco. Ha habido todo un recambio generacional en las Fuerzas Armadas, una nueva cosmovisión que está intentando tratar de ser una nación más unificada, y pretender de que defiendan los intereses de la oligarquía, yo creo que es falso. Yo prefiero ver la imagen de las Fuerzas Armadas ayudándonos en las catástrofes naturales, la imagen de las Fuerzas Armadas tratando de cooperar con la comunidad. Esas son las Fuerzas Armadas que yo veo, por lo menos. No veo yo una Fuerza Armada defendiendo intereses oligárquicos, la verdad que no. Ahora, ¿crees tú que en la campaña anterior de Guillé contra Sebastián Piñera igual se provocó un cierto encriptamiento de la comunidad o de mensajes que llegaban a la sociedad con respecto a que si salía la nueva mayoría nuevamente en el gobierno o Guillé, Pancho, seríamos el Chilezuela? Bueno, yo quisiera también responder o tratar de responder a alguna, para mí, distorsiones que plantea aquí respecto del ejército o del rol o del papel de las Fuerzas Armadas. Sobre todo porque estas Fuerzas Armadas sí quedó claro que defendieron esos intereses de la oligarquía, sobre todo en la época del gobierno de Salvador Allende y de lo que significó el golpe de Estado, y por una razón muy concreta, y que fue la política o el programa de gobierno que impulsó el gobierno de la Unidad Popular, y que fue precisamente la chilenización del cobre, la nacionalización de la banca, el avance en políticas económicas que beneficiaban a nuestro pueblo, o que beneficiaron a nuestro pueblo en esa época. Eso significó precisamente una reacción de la oligarquía chilena y de las transnacionales. No olvidemos que Anaconda, es una de las compañías de la XTT, estuvieron involucradas directamente en la gestación de lo que fue el golpe de Estado, y para ello las Fuerzas Armadas jugaron ese papel. O sea, de defender esos intereses. No los intereses de las grandes mayorías, sino el interés de algunos grupos económicos. Ahora, respecto a lo que decía Alejandro, ¿cierto? Me preguntabas por el Chilezuela. Sí, sin duda que eso jugó un papel, desde el punto de vista de la propaganda, de la comunicación. Creo que hay una exageración y también una ridiculización a un proceso que se vive en Venezuela. Hay mucha desinformación. Yo creo que eso es un tema grave que ocurre en nuestro país, porque hay un monopolio aquí de los medios, de las grandes cadenas de medios de comunicación que han jugado un papel, yo diría, contraproducente, sobre todo porque más que informar, desinforman o desorientan, ¿cierto?, con lo que ocurre, ya sea en Venezuela, ya sea en Bolivia, en Cuba, etcétera. Yo diría que eso se demuestra también, y queda súper claro que una de las primeras medidas que toma el gobierno de Sebastián Piñera es precisamente congelar en alguna medida su participación en el proyecto del UNASUR. Y eso da cuenta de aquello. O sea, hay una intencionalidad, obviamente, de no participar allí, porque asume la presidencia pro tempore el presidente de Bolivia, Evo Morales, pero además porque hay un proceso donde tanto el gobierno de Piñera como el gobierno de Macri de Brasil están por
la caída, ¿cierto?, de este proceso que se vive en Venezuela y esta crisis que hay en Venezuela. ¿A tu criterio Venezuela es una dictadura o democracia? No es una dictadura, o sea, el gobierno de Venezuela... ¿Es una dictadura? No, es una dictadura. Es una democracia. Es un proceso, producto de una elección, y que obviamente también allí el grave problema de Venezuela es el hecho de tener mucho petróleo y mucho oro, que también le tocó el bolsillo a estas transnacionales norteamericanas, y es por aquello que quieren derribar ese proceso, y han hecho lo mismo que se hizo en nuestro país en la década del 70, se ha hecho en Venezuela, o sea, generar una crisis social. El desabastecimiento que ocurre allí es totalmente intencionado y promovido desde la oligarquía interna, como también desde los países exteriores, promovidos por Estados Unidos. Mario, ¿Venezuela dictadura o democracia? No, para mí Venezuela es dictadura, pero muy cortito. El año 90, el 70% de la producción de cobre era de Codelco, ¿ya? Era nacional, y Codelco sigue siendo manos del Estado. Y el 30% era privada, extranjera, transnacional, cuando dejó el Augusto Pinochet el régimen militar y entregó el poder a la civilidad. Ahora Codelco solamente representa el 25% de la producción de cobre, y el resto es transnacional. O sea, si me preguntan a mí quién fue que desnacionalizó el cobre, no fue Pinochet, no fue la Junta Militar de Gobierno la que desnacionalizó la producción de cobre en Chile. Eso en primer lugar. Ahora, en cuanto al tema de Venezuela, yo creo que Maduro no estuvo a la altura de las circunstancias de lo que hizo Chávez. Chávez era mucho más inteligente, él generalmente celebraba hartas elecciones, ¿se acuerdan? Plebiscito, y la derecha, o la centro derecha participaba de esto, ¿ya? Salvo el año 2005, que tiene un tremendo error, y en 2005 la derecha se resta, y por eso que el Congreso pasa a tener mayoría, digamos, chavista. Pero cuando muere Chávez en Cuba, ya, porque Chávez no muere en Venezuela, Chávez muere en Cuba, ¿ya? Muere en Cuba Chávez, ¿ya? Y cuando muere en Cuba, colocan, digamos, a Maduro, y Maduro, digamos, claramente ha sido un perro en realidad, porque ha sido, digamos, la cantidad de matanzas que han habido en las represiones sociales, porque a mí me choca un poco. Partido Comunista y Socialista, y especialmente la izquierda, fue muy crítica de la represión que hubo en el régimen militar respecto a las protestas del año 83, del año 84, que realizaba la Asamblea Nacional de la Civilidad, pero morían 21 personas, a veces 20 personas en esa represión, pero no critican acá los 100, 200 muertos que hay en represión en Venezuela, porque son muchas personas. Entonces, estamos hablando de muchas personas. Además, no solamente la represión que hay en las protestas, estamos hablando porque encima ya no solamente actúa el Estado, sino que hay un paraestado, hay, digamos, grupos, digamos, en motocicleta especialmente, que agarran a palo, digamos, a los opositores. Entonces, ¿qué pasa? Y también está el tema de la cantidad de la hambruna. Es conocido y sabido, tiene que haberlo visto Francisco en más oportunidad, el desabastecimiento que hay en los supermercados. Y ahí no estamos hablando de acaparamiento, porque alguna vez también se acusó que la derecha acaparaba, pero acá hay un desabastecimiento total. La misma gente está buscando comida en la basura. De hecho, muchos venezolanos vienen a Venezuela por eso, cada vez vienen más venezolanos, hay más inmigración venezolana que viene escapando, ya sea por represión o también por las necesidades económicas que está sintiendo Venezuela. Por lo tanto, la situación es grave. Venezuela está en una situación muy grave. Yo veo que Maduro no es capaz de salir, no tiene el hándicap, no tiene la capacidad política que tenía Chávez, ¿ya? No está a la altura de Chávez, y por tanto yo lo que veo simplemente es que se está sosteniendo básicamente a ciertos ciertos pagos que le ayuda a China o Rusia, ¿ya? Que están tratando de sostenerlos, porque digamos las cosas como son, el tema geopolítico internacional, Venezuela está dentro del eje de lo que es Rusia, de lo que es China, pese a que Rusia y China no comparten el sistema, digamos, político de Venezuela, lo sostienen justamente porque es anti Estados Unidos. Entonces ahí uno ve que para mí Venezuela es una dictadura. Ojalá hubiesen elecciones libres y democráticas y pudiesen participar todos, y como hicieron, el año 88 hubo observadores internacionales por plebiscito. Yo sería la idea de que Maduro también, ¿qué tal que le metan 5.000 observadores internacionales como le metieron a Pinochet el 88 y que haga su plebiscito? ¿Sí, no? Sí. Bueno, es incomparable la situación que plantea que el de Maduro con Pinochet. O sea, eso no tiene nada que ver.
lo que sí, en lo que hubo en Chile fue fascismo. Desaparición, tortura, etcétera. Aquí en nuestro no hubieron elecciones políticas, se cerró el Parlamento. Eso es fascismo. Pero y eso es lo que representa hoy día también la derecha en nuestro país. Y nosotros no tenemos que ser pensar de que la derecha va a gobernar para las mayorías. Y eso ha sido históricamente así. Sí, Informe Rettig habla de 3.200 ejecutados políticos detenidos desaparecidos. Vales 1 y 2 hablan de 40.000 torturados. Y resulta que en Venezuela llevamos 23.000 asesinados. Entonces, yo creo que acá, o sea, ¿de qué sirve decir que Pinochet era fascismo con 3.200 asesinados si Venezuela ya va en 23.000? O sea, yo creo que también observen el tema de los números, vean la cantidad de gente que está sufriendo, que está siendo asesinada, que está sufriendo de hambre. O sea, aquí pareciera ser que el tema político que sostiene a los dos regímenes es lo que vale, porque en realidad, aunque haya más muertos y haya más sufrimiento en Venezuela, pero no es fascismo. Entonces, yo la verdad que me cuesta comprender esa lógica. Es que no es fascismo por la sencilla razón de que ahí han habido procesos eleccionarios. Maduro es un presidente electo, y segundo, hay una política desde la oligarquía y de la derecha interna junto a otros países encabezados por Estados Unidos por derrocar a ese gobierno, a ese sistema. Es lo mismo que ocurrió en nuestro país con Salvador Allende. Exactamente calcado. ¿Cuál derecha interna si la derecha interna está presa o está detenido? ¿O está el caso de este chico que trató de hacer una especie de revuelta y lo masacraron con lanzacohetes? O sea, yo no veo una derecha oligárquica en Venezuela que esté conspirando. Yo los veo que están apaleados, detenidos y están amordazados. Si esa es la realidad de Venezuela. Entonces, a mí me llama la atención que el Partido Comunista no sea capaz de sopesar la realidad que tuvo en Chile con la realidad que está en Venezuela, que lo de Venezuela es mucho más grave, mucho más grave. Chicos, vamos a la pausa, ¿le parece? Porque hay temas más pendientes que tenemos acá. Por ejemplo, el caso de Julio Castañer. Tenemos el caso también, la polémica por los dichos, del ministro de Educación, que está en contra de poner dispensadores de condones en los colegios, pero él dice que él no necesita porque él le va a comprar los condones a su hijo, que son unos campeones, que necesitan más de 3 al día. Esa es la forma. Eso es casi como un meme, bueno, ¿no? Eso es una forma sexista de enseñar hoy día educación sexual a los hijos. ¿Tú te andas vanagloriando cuántos condones ocupa tu hijo? No, me parece. Yo creo que obviamente se fue un lapsus, una declaración bien. Pero no de una autoridad, digamos. Vamos a conversar a la vuelta. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, gentiles patrocinadores de esta última conexión. Primero con Shell, Servicentro Shell de 21 de mayo con Balmaceda. Christopher, ahí están las fotos de este centro. Mira, Moisés Kelina ahí cargando. Todos los días Moisés va a cargar a Chela y este es autoservicio, chicos. Ustedes llegan, pum, van a pagar al muchacho que lo atiende muy bien, Carmen Gloria. Ahí está, somos la benzina más barata de Punta Arenas. Sabemos que la benzina y la OPEP nos tiene hasta el cuello porque todos los fines, todas las semanas, todos los jueves nos sube la benzina. Pero no importa, la más barata de Punta Arenas está en Shell con 21 de mayo. En el Lupita, tú pasas ahí a comprar el ticket, incluso más si quieres cargar estanque lleno, obviamente tú le dices déjeme libre y después pasas a pagar nomás. Le pagas ahí al cajero, te puedes comprar una galleta, un dulce, un helado, una bebida, lo que quieras. Shell de 21 de mayo con Balmaceda, el servicentro más barato de Punta Arenas. Livorno Restaurant, también el Lautaro Navarro con Roca Livorno nos acompaña esta noche, el día de hoy, como todos los días. Livorno, martes, seguimos con la Feña, seguimos con la promoción del Chop. Todos los días, 2.500 el Chop toda la noche. La tabla de carne 6.500, espectacular, fui a comerme el otro día una. Y también la pizza 5 luquitas. Livorno, bar, restaurante Ecuchina. Muy bien, saludo a todos los amigos de Livorno también. Ya, ahora sí, Christopher Césped, producción general de Fernando Andrade. Pausa y tanda en última conexión. 3 minutos y estamos de vuelta.